El expositor bíblico Aiseño. Primer trimestre bajo la temática: el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. Estudio bíblico 13. Evangelizar, una misión ligada a la esperanza eterna. Base bíblica. Hechos 3, 18 al 21, 24 al 26. Capítulo 17, 29 al 31. Pensamiento central. La realidad de que el fin está cerca, nos debe hacer diligentes en la evangelización del mundo. Texto áureo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Hechos 7, 30. Datos generales acerca del tema. Enseñanza. No solamente tenemos la responsabilidad de predicar a toda criatura, sino de anunciarles el verdadero evangelio de Jesucristo. Autor. Hechos fue escrito por Lucas. Personajes. Dios, Jesús, Pedro, los judíos, Pablo, los atenienses. Fecha. Hechos fue escrito entre el 62 y 64 después de Cristo. Lugar. Probablemente, Hechos fue escrito desde Cesarea. Introducción. La evangelización es tarea de todos, y de todos los días. El libro de los Hechos recoge la historia de cómo Jesús, después de su resurrección, orientó a sus discípulos a hacer la evangelización. El orden que les dio era, llevar el evangelio comenzando por Jerusalén, luego Judea, después Samaria, y finalmente, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo vino sobre los primeros cristianos el día de Pentecostés y los llenó de poder para la obra de llevar el Evangelio. Ellos recibieron un valor especial para enfrentar las persecuciones y establecer el Evangelio en muchas ciudades del Imperio Romano. De Pablo y Silas dijeron en Tesalónica que ellos trastornaban el mundo, Hechos 17, 6. Y un orador, llamado Tértulo, acusó a Pablo de ser una plaga, 24, 5. Cada generación de creyentes ha cumplido su rol en la gran encomienda de llevar a las personas al conocimiento de la vida eterna. Deseamos inspirar a los hijos de Dios a cumplir hoy lo que el Señor nos ha encomendado. Dios cumple su promesa. Hechos 3, 18 y 19. Pero Dios ha cumplido así, lo que había antes anunciado, por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro se refirió en este discurso, directamente, a los que habían dado muerte a Jesús, les anuncia que ellos hicieron, por ignorancia, lo que estaba prescrito divinamente. De aquí aprendemos, primero, que Dios cumple lo que promete. Y, segundo, que Dios usa personas para llevar a cabo sus propósitos y, a veces, esas mismas personas no saben que están actuando para bien de los designios divinos. Luego en el versículo 19 hace llamado directo al arrepentimiento y a la conversión. Cada ministro de la palabra al predicar debe impeler al oyente a arrepentirse para salvación. El arrepentimiento incluye, primero, cambiar la manera de pensar. Luego, produce un cambio de proceder al cual llamamos conversión. Debemos tener claro que esa convicción de pecado, necesaria para el arrepentimiento, la produce el Espíritu Santo en el hombre, Juan 16, 9. El perdón divino es como una lluvia fresca que alivia el calor, o como una peña, donde se puede refrescar a alguien cuando el sol está en su pleno apogeo. Los que hemos sido alcanzados por ese refrigerio, debemos reconocer que ha sido por la gracia divina y tratar de agradar a Dios en nuestro diario vivir. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el proceso de la salvación? Anunciando su regreso. Hechos 3, 20 y 21. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado,
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El versículo 20 enfatiza la enseñanza que Cristo viene en cumplimiento de lo que ya Dios había anunciado desde tiempos antiguos. Al considerar que todo lo que Dios hace lo lleva a cabo, conforme lo ha declarado en las Escrituras, debemos tener respeto por la palabra de Dios y modelar una conducta que sea conforme a esa palabra. El versículo 21 declara que Cristo está en el cielo hasta el tiempo de restaurar todas las cosas. La palabra nos hace entender que el pecado trajo desorden también a la creación. Pero, Dios ha determinado un tiempo, cuando todo regresará a su estado inicial. El Señor va a restaurar la naturaleza creada, pues ella hasta ahora gime con dolores de parto, Romanos 8, 20 al 22. También va a ser restaurada la sociedad para que sea conforme al proyecto eterno de Dios. La sociedad actual está gobernada por corazones llenos de pecado y odio, y sobre los hombres mundanos está el príncipe de este mundo, Satanás. Pero, los redimidos, ya regenerados, vivirán en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en plena armonía con la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de la venida de Cristo profetizada por los profetas desde tiempos antiguos? Hechos 3, 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. El privilegio que tuvo el pueblo judío de ser alcanzado primero con el Evangelio, está vinculado a la galería de los profetas que hablaron sobre la venida del Señor. El versículo 24 nos deja ver el sorprendente acuerdo que hubo entre los profetas del Señor del Antiguo Testamento. Todos ellos vivieron en diferentes ciudades, tuvieron temperamentos distintos, oficios disímiles unos de otros, entre muchas más diferencias. Pero todos anunciaron la venida del Señor. Por tanto, al evangelizar las almas debemos tener presente anunciar que Cristo viene otra vez. Jesús le dio tanta autoridad al ministerio de los profetas que, en el camino a Emaús, después de su resurrección, les citó a 2 discípulos todo lo que los profetas de la antigüedad habían dicho de él, Lucas 24, 27. En ese mismo contexto, el Señor reprendió duramente a sus discípulos por haber sido tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho de él. Los creyentes debemos hacer la meta de estudiar las profecías que aluden a la segunda venida de Cristo, anunciarlas al mundo y conducirnos en el temor de Dios. ¿Qué mensaje profético se hace parte de la evangelización? ¿Cuál debe ser la responsabilidad del creyente con respecto a las profecías bíblicas? Un pueblo privilegiado. Hechos 3, 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El mensaje del capítulo 3 de Hechos tenía la intención de ayudarles a comprender que ellos podían alcanzar la salvación prometida desde los siglos. Pedro les identifica como los hijos de los profetas. Pablo también se hizo eco de lo mismo al decir que a Israel le pertenecen también las promesas. Además, ellos son los hijos del pacto que Dios había hecho con los padres de la nación hebrea. Debemos mirar a los judíos con misericordia y desear que se vuelvan a su Mesías para que alcancen la vida que el Evangelio ofrece. La Biblia dice que ahora, después que los judíos rechazaron a su Mesías, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham ha alcanzado también a los gentiles. Gálatas 3, 14. El mismo apóstol Pedro fue usado para llevar, inicialmente, el Evangelio a familias gentiles. Él fue a Asa de Cornelio, predicó a Cristo y muchos gentiles fueron salvos y bautizados. Hechos 8, 14, 15. Y capítulo 10, 24 al 28. Desde entonces hasta hoy, las familias de la tierra han sido bendecidas por aquel pacto hecho por Dios con Abraham. En el versículo 26 otra vez les recuerda a los judíos que Dios pide a cada uno que se convierta de su maldad.
¿Qué pacto se cumple a través de la muerte de Cristo? En el mensaje de Pedro, ¿cuál es el llamado que hace Dios al pueblo de Israel? Un concepto errado. Hechos 17:29. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. La intención del apóstol es enseñarles que, aunque habían adorado a otros dioses, debían cambiar esa mentalidad idólatra y entender que el hombre fue creado a imagen de Dios, Génesis 1, 26, 27. Por tanto, si Dios pudo poner su imagen espiritual y su semejanza moral en la criatura humana, el Creador no puede ser comparado con un objeto material. En realidad debemos orar con mucha compasión por los que practican la idolatría. Evidentemente, ellos están ciegos espiritualmente. La Biblia dice que los que confían en dioses muertos, vienen a ser semejantes a ellos, Salmo 115, 8. Al evangelizar a un idólatra debemos hacerlo con amor, no con espíritu condenatorio. Nos sirve de lección la manera sabia como Pablo presentó la fe como lógica, frente a la ignorancia de adorar la obra de las manos. Debemos entender que nuestro objetivo principal no es reprender al idólatra por su error, sino llevarlo a Cristo para que sea salvo. La Biblia aclara que cuando los hombres hacen sacrificios a los ídolos, en realidad, lo están haciendo a los demonios y no a Dios. 1 Corintios 10, 20, 21. ¿Cómo definimos la imagen de Dios en el hombre? ¿Cuál es la manera correcta de evangelizar a un idólatra? La demanda de Dios. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El versículo 30 dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Recordamos como en Hechos 14, 16, la palabra dice, que en las edades pasadas, Dios ha dejado que los hombres anden en sus propios caminos. Mientras en otras edades el hombre se empecinó en la idolatría, la benignidad divina era evidente en no destruirlos a todos con un juicio fatal. Solamente, lo hizo con el mundo de Noé, y luego, en Sodoma en días de Lot. No destruir súbitamente al idólatra, es una bondad inexplicable de la gracia de Dios. Ahora, una vez que Cristo fue revelado y murió por los pecados del mundo, el mensaje evangelístico es absoluto en cuanto a la necesidad del arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres, en todo lugar que se arrepientan. Así que, no es cierta una tal preelección divina de salvar a algunos y condenar a otros. El Evangelio es un llamado a todos y en todas partes, para que se arrepientan de sus pecados y sean salvos. Pablo dice, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia a través de Cristo. Un juez que fue vencedor sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo y, aún, sobre la muerte. ¿En qué consiste el Evangelio? Analicemos lo estudiado. ¿En qué momento Cristo citó a todos los profetas? ¿Qué efecto produce el arrepentimiento y la conversión en relación al pecador? ¿Qué tiempos tienen que llegar para que se produzca la segunda venida de Cristo? ¿Por qué es importante citar las Sagradas Escrituras en el evangelismo? ¿Cómo debe afectar nuestra manera de vivir el encargo de llevar el Evangelio?